¿En qué idioma fue originalmente escrita la Biblia? Vamos a analizar esta respuesta. La Biblia fue escrita en idiomas arcaicos, antiguos, bajo símbolos y signos que en muchos casos se transformaron y otros desaparecieron. Quisiera comenzar mostrándoles algo que nosotros los judíos tenemos, lo que usted llama Antiguo Testamento, el Tanaj, porque este es un idioma llamado semítico. Todas las lenguas semíticas, incluyendo el árabe, se escriben de atrás para adelante o de derecha a izquierda. Ok, un ejemplo de lenguas semíticas son como el árabe, el hebreo, el arameo, el amárico y algunas otras que ya están extintas, que ya no se usan, pero que se remontan a tiempos muy antiguos. Lo que tienen en común todas las lenguas semíticas es que comparten historia y tienen características lingüísticas muy parecidas. Este es el texto masorético, el cual se utiliza como base para las traducciones. Ok, el texto masorético es la versión tradicional de la Biblia hebrea. Los masoretas fueron un grupo de eruditos judíos que vivieron entre el siglo 6 y 10 y ellos añadieron marcas que funcionan como vocales para que de igual forma ayudan también a que se mantenga la pronunciación correcta del texto, respetando muy bien la tradición judía. Y es la base que se usa actualmente para el Antiguo Testamento en hebreo. Los masoretas hicieron la puntuación del idioma hebreo. Entendamos que el idioma hebreo es un idioma que no tiene vocales en el original y los masoretas se tomaron el tiempo y el trabajo de colocar vocalización. Esta es la Biblia en su idioma original, así como la conocemos nosotros. ¿En qué lengua o qué lenguas o qué idiomas se usaron para escribir la Biblia? La gente aprende Biblia, memoriza versículos de la versión Reina Valera, de otras versiones, pero a veces no sabemos lo más elemental de cómo se formó la Biblia. La Biblia no fue escrita ni en inglés, ni español, ni alemán, en ninguna lengua vernácula o lengua moderna, o lenguas ultramodernas como la lengua castellana, no. Esto es muy importante saberlo y tomarlo en cuenta al momento de estudiar las escrituras, ya que actualmente hay muchas personas que creen que como tienen la Biblia en español en sus manos, originalmente fue escrita así. Y realmente no fue escrita en ninguno de estos idiomas que son modernos y que el idioma que nosotros compartimos y hablamos. La Biblia se escribió en tres lenguas, una lengua que fue la madre de todas las lenguas orientales, la lengua semítica. Claro. Tiene el nombre de lengua semítica por justo atribuido a Sem, al hijo de Noé, y esa fue una lengua, una única lengua de todo Oriente. Primero que la lengua semítica, partamos de ahí, fue un título calificativo tardío. Okay. La lengua existió, pero no sabemos cómo se llamaba. Le atribuyeron el nombre de lengua semítica en honor a Sem. Es un título tardío. Ahora, la lengua semítica se dividió en varias lenguas, en dos grandes grupos lingüísticos. Las lenguas semíticas orientales eran las que hablaban en la antigua Mesopotamia, y las lenguas semíticas occidentales, las que hablaba Palestina, el antiguo Israel, junto con el norte de África, Egipto. Esa lengua caldea que hablaba Abraham era cuneiforme porque no había tinta ni esfero, sino con cachos de cuernos o piedra afilada se iba raspando el material. Ahora, Abraham le enseñó esa lengua a su hijo Isaac. Lógico. Isaac le enseñó la lengua caldea a sus hijos, Jacob. a su hijo Jacob, a Esaú, y Jacob le enseñó a sus 12 hijos. Aquí hay algo interesante. Los descendientes de Jacob fueron aprendiendo la lengua cota. Aquí hay algo importante, ellos todavía no sabían el hebreo no aparece, ni el arameo. Cuando salen de Egipto, el pueblo no sabía todavía arameo, ni hebreo, eso no lo saben, es posiblemente el caldeo, que era la lengua de sus ancestros, lengua semítica oriental de Mesopotamia, y lengua copta. Cuando van a la tierra prometida, ahí se topan con otras lenguas semíticas, que son las lenguas semíticas occidentales. ¿Cuáles eran? Ahí estaba varias lenguas semíticas. Estaba el arameo y el cananeo. ¿Y eso lo aprenden en dónde? Eso lo aprenden ya en Canaán. En Canaán. En su tierra prometida. Y todavía no se la llamaban judíos a los judíos, claro, sino que cuando llegan a Canaán, conquistan Canaán, y los pueblos que habitaban ahí ven a los judíos como unos asaltantes de su tierra. ¿Y sabe qué sobrenombre le colocaron al pueblo escogido por Dios? Le colocaron el sobrenombre de Hebrín. Ibrín significa los del otro lado del río. Los que cruzan el río. Los que cruzan, es como hebreo significaba del término Eber del cananeo,
del sustantivo ibrín significa los invasores del otro lado, Claro. los que cruzan el otro lado. En ese Despectivamente momento hablando. era despectivo. No, esto último no era así. Ahora bien, el término hebreo tiene su raíz del ibrín, que significa tanto como los que cruzan el río o los del otro lado del río. No necesariamente se utiliza de una forma despectiva, siempre depende del contexto en el que se utilice. Pero normalmente el término hebreo o ibrín no tenía nada que ver con una forma despectiva para llamar al pueblo hebreo, sino que era una expresión normal y común para aquellos que cruzaron el río, que fue lo que hicieron ellos. El hebreo se consolida hoy en día como el nombre del idioma que los judíos hablamos, aunque también a los judíos se nos llama hebreos. En Egipto se nos llamó hebreos, a Moisés lo conocían como el hebreo. Ahora, al primer personaje al cual, y lo repito una vez más, al cual le atribuyen el nombre o el término, el adjetivo calificativo, más que un nombre, un adjetivo calificativo, es Abraham. Justamente el pueblo que antes no hablaba el hebreo, aprender el hebreo y a través de eso, cómo se escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Las evidencias más antiguas de que habla de cómo se escribió o en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento es en un hebreo arameizado. Después con Esdras, las letras cananeas que eran medio de incómodas fueron reemplazadas por las letras arameas. Okay. Es como decir portugués, español. Entonces las letras arameas desplazan las letras cananeas y es donde el hebreo se arameizó. Se les dejaron los símbolos cananeos y adquieren nuevos símbolos. Que la Ale, la Bet, ya la Aleph ya no es la cabeza del toro, sino que la Ale es como se hace ahorita, como se usa el hebreo moderno. Claro. Entonces, esa nueva forma del hebreo arameizado desplazó al cananeo y ahí es donde se registra cómo se escribió el Antiguo Testamento. Entonces, el Pentateuco comienza escrito en cananeo, después se registra en hebreo arameizado. Pero después el arameo también se llegó a su propia historia. El arameo se empezó a hablar con fuerza en la época de Esdras y también en la época de Jesucristo se hablaba el arameo, ya no se hablaba el hebreo. Jesús nunca habló hebreo. No, Hablaba no. arameo. Arameo galilaico, que fue bueno, había varios dialectos arameo, que era la lengua materna de Jesús, y el griego, que era como el inglés ahora. Y cuando se traduce a la Septuaginta, al griego, en el año 250 a.C., es importante, David y Arturo mencionó la Septuaginta, que es la versión que usó Jesucristo. Y eso Esa vez no había Reina Valera, no había era Reina Valera. Septuaginta. Mire, en ese momento, en el siglo III, el imperio que estaba de moda eran los griegos. Es posible que esa traducción, que es muy valiosa, haya sido traducido del texto que había compuesto Esdras, de un cananeo a un hebreo aramizado. Y mire, y termino mi transmisión con esto, la versión que usó Jesucristo, la versión que usaron los apóstoles para citar el Antiguo Testamento cuando escribieron los libros del Nuevo Testamento, el 80% de las citas que usaron los escritores del Nuevo Testamento en alusión al Antiguo Testamento fue la versión griega.